Mirad qué rápido están cambiando las cosas. Hace unos meses nos parecía incomprensible, y ahora más, que los agentes de policía fuesen clasificados por Sanidad como personal de bajo riesgo. ¿Qué significaba eso? Pues que tenían poca probabilidad de contagio y que no se tenían que tomar medidas con ellos. La policía se ha visto envuelta en una polémica en las últimas horas, y el Ministerio de Sanidad, por lo siguiente. ¿Saben ustedes que durante una rueda de prensa en Moncloa, ya por el 28 de marzo, pasó lo que van a escuchar? Nosotros decirle que desde la Dirección General de la Policía llevamos ya 3 meses intentando hacer las compras, tanto de mascarillas como de guantes, como de todos los medios de protección. Comisario, ¿lo he escuchado decir desde hace 3 meses? ¿Qué decir desde hace 3 semanas? Sí, hace ya 2 meses que, ya el Director General de la Policía nos encargó tanto a la Subdirección de Logística que empezáramos a mover en la compra de mascarillas y de guantes. Es decir, en el mes de enero la policía ya estaba comprando mascarillas y guantes. ¿Y por qué la policía estaba comprando mascarillas y guantes y el resto de España no? Pues porque lo recomendó José Antonio Nieto. ¿Quién es José Antonio Nieto? Pues es el máximo responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional. Señor Nieto, buenos días. Buenos días, Nacho. Buenos días. ¿Usted cómo se entera de lo peligroso que es el coronavirus y cuándo? Sobre todo, ¿cuándo se entera? Pues yo me entero casi de casualidad, a través del viaje de un compañero que estaba en viaje de ocio por la zona asiática, que me comenta que en los aeropuertos estaban haciendo control de temperatura y había oído que había un virus peligroso. Entonces, indagamos sobre la situación, estudiamos, vimos los estados de alerta de la OMS y vimos pues que efectivamente el coronavirus era causante y que existía un cierto peligro de diseminación, y por eso adoptamos las medidas preventivas. ¿Y eso cuándo fue, señor Nieto? Eso fue el 21 de enero de 2020. Ese 21 de enero, usted prepara un documento del que le borran algo. ¿Qué le borran en ese documento? Sí, se prepara un documento en el que se hace una introducción amplia de lo que es el coronavirus, donde se habla de porcentaje de mortalidad, probabilidad de mortalidad, y se nos indica que bueno, que quizás sería bueno eliminar esa parte en la que se habla de la mortalidad para no crear demasiada alarma en ese momento. Fíjate, en ese documento... ¿Borra el documento? Sí, discúlpeme, señor Nieto. En ese documento usted hace una serie de recomendaciones para la policía. Correcto. Hacemos unas recomendaciones de tipo preventivo, como es... El documento inicialmente va dirigido a los aeropuertos y a los puertos fronterizos, y se indicaba la utilización de mascarillas, de guantes de nitrilo, y en algunos casos, si era necesario, la utilización de algunos monos. Y se aconsejaba evitar las aglomeraciones entre los pasajeros. ¿De cuándo es ese documento? Perdone que insiste tanto en las fechas, que me parecen muy importantes. El documento final, el que se difunde, es 24 de enero de 2020. 24 de enero. Es decir, usted el 24 de enero está pidiendo mascarillas, guantes y cierta distancia de seguridad que hay más. Para los agentes de policía. Él, José Antonio Nieto, ve esto. Creo que es una de las primeras personas que detecta el riesgo del virus. ¿Y qué pasa con Sanidad ese mismo día 24 de enero? ¿El Ministerio de Sanidad qué les dice? El Ministerio de Sanidad, según me transmiten, hace una protesta porque ellos aún no habían decretado ni elaborado ningún documento sobre el tema, y al adelantarnos, pues protestaron porque lo habíamos hecho antes que ellos. Es decir, Sanidad se molesta el 24 de enero, pero luego hay una segunda reunión, señor Nieto, el 27 de febrero, un mes después de que nosotros hayamos visto imágenes de policías con mascarillas y guantes en los aeropuertos, en los pasos fronterizos. ¿Qué pasa en esa reunión de Sanidad? Bueno, ¿quién está en la reunión de Sanidad? Está, creo que el número 2 de Simón, ¿no? La número 2 de Simón. Sí, la reunión se hace el 27 de febrero en la Secretaría de Estado de Seguridad, y va el número 2 de Simón, representantes de policía, de la Dirección Junta Operativa, representantes de la Guardia Civil, de área sanitaria, y yo representando a riesgos laborales. Y desde el primer momento ahí se nos plantea que los policías son personal de bajo riesgo, y que por tanto las medidas preventivas que hemos adecuado, que hemos indicado sobre la utilización de mascarillas y de guantes, pues que realmente que no eran necesarias, y que quizás fuese interesante intentar quitar esa orden para que los policías en los aeropuertos no llevasen las mascarillas. Cuestión a la que en principio informé que no era posible, porque entendía que era necesaria la utilización de esas mascarillas. Es decir, Sanidad les pide que retiren las mascarillas a los policías el 27 de febrero. Y cuando usted se niega a retirar las mascarillas FFP2, le hacen una propuesta alternativa.
Sí, dice que se puede utilizar, en cualquier caso, quizás sea más indicado las mascarillas quirúrgicas. También digo yo que no es lo necesario, lo indicado, puesto que la mascarilla quirúrgica protege de que un enfermo pueda contagiar al resto de la gente, pero no protege de que una persona sana sea contagiada por otra. Por lo tanto, indico que lo necesario es mascarilla FFP2 o incluso FFP3. Perdóneme, ¿qué excusa, qué argumento le da Sanidad para pedir que se retiren las mascarillas? En ese momento solamente queda personal de riesgo. Posteriormente publicaron un documento, al cabo de, creo que fue el 11 de marzo, publicaron un documento de actuaciones de medidas preventivas por los servicios de prevención, y en ellas decían que en aquellas profesiones en que se trabajase a más de 2 metros de distancia o se pudiesen utilizar medios colectivos de protección, no era necesaria la utilización de EPIs. Dentro de este colectivo era llamativa la atención del grupo, que las policías, guardias civiles, bomberos y personal de emergencia. Yo entiendo que en esos casos siempre se va a actuar, al menos con una proximidad menor de los 2 metros, de contacto físico con las personas que vamos a auxiliar, y en cualquier caso, en un medio colectivo en la calle, es imposible de utilizar. Por lo tanto, entendí que Perdone, señor. Que ese nivel de riesgo está mal cualificado. Claro, absolutamente. Es que ¿cómo detienes a una persona a 2 metros? ¿Cómo le detienes a 2 metros? Es absurdo pensar que un policía va a guardar esa distancia de seguridad. Pero te voy un más. guardia civil, un militar. Vamos a seguir avanzando cronológicamente. Bronca de Sanidad el 24 de enero por adelantarse, que ellos no habían hecho nada sobre el coronavirus. Bronca es alucinante, bronca por ponerles las mascarillas FFP2, que se las retiren a todos los policías. Y quirúrgica, venga. Y luego que le pongan las quirúrgicas. Y a los pocos días de esta reunión en Sanidad, usted le cesan. ¿Cree que está vinculado? Sí, el 13 de marzo. ¿Cree que están vinculadas las broncas de Sanidad con su cese? Eso, le pido una opinión, no una certeza. Realmente yo no tengo ninguna prueba que afirme que de la bronca con Sanidad sea la responsable, pero sí que es llamativo la rapidez de que se producen los hechos, ¿no? Pues... Es llamativo. Puedo pensar que algo influyó, pero realmente no tengo ninguna prueba. El cese, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Enseguida le haces otra pregunta, pero es que quiero pedir opinión en la mesa, porque lo que estamos contando me parece gravísimo. Es decir, tenemos una persona que actúa con muchísima diligencia, que antes que nada, ya en el mes de enero, me apunto todas las fechas, el 21 de enero ya se alerta de que algo va mal. El 24 de enero es cuando lanza la instrucción. Y Sanidad le dice, ojito, que estás yendo demasiado rápido, no eres personal de riesgo, no te preocupes, FFP2 no, quirúrgicas. Bueno, y luego que se ha cesado, ¿cómo lo entendéis vosotros? Hombre, yo lo enmarco en el intento que hizo el gobierno antes del mes de marzo por todas las vías de que no cundiese el pánico, y que se hizo, por el propio Simón se nos dijo en varias ocasiones que esto era como una gripe, que no tenía ningún grado de mortalidad posible y que no debíamos estar preocupados y que en España no había apenas casos. Y hombre, yo lo enmarco en ese intento de tranquilizar a la población, que al final pues se nos vino en contra. Por tanto, porque Ángela, llegamos muy tarde. Si tú estás vendiendo que esto va a ser una gripe y poco más, que no va a haber transmisión local, y tú ves en Barajas a un policía o un guardia civil con una mascarilla, dices, claro, algo no funciona en el discurso oficial, ¿no? Pues es un poco eso lo que ha pasado. Quiero decir, es que todo el mundo, visto ahora, decimos, ¡qué barbaridad! Pero es que hay que verlo entonces. Cuando, sí, es que, vamos a ver, en este país, un 26-27 de febrero, y estamos hablando de enero, se confinó un hotel entero en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife, concretamente en la isla de Tenerife, y todo el mundo se echó las manos a la cabeza diciendo, bueno, se han pasado, qué exagerados, pero hombre, qué mala imagen. Recuerdo que en febrero nos cancelaron el mobile y salieron todos los políticos en tromba a decir, no hay motivos sanitarios para la cancelación del mobile. Incluso cuando se cerraron los colegios, que se decía que no se habían cerrado ni después del 23F, ¿no? También la gente decía que el europeo de alertas decía que el riesgo era bajo, moderado. El problema, Paco, es que el señor Nieto es facultativo médico. Es decir, es médico experto en riesgos laborales, en medicina del trabajo. Y en lugar de premiarle, se le cesa. Y entonces, si una persona te está advirtiendo, te está dando avisos, lo que no puede hacer Sanidad es, primero, abroncar, segundo, decir que hay que quitarle las mascarillas FFP2 a los policías porque crean alarma social. Te está diciendo una persona que tiene que prevenir, que cuidadito. Y tú todo lo que quieres es dar imagen. Hombre, habrá que plantearse en algún momento, yo sé que ahora Fernando Simón es un icono pop, ¿no? Y está muy guay el tema, ¿no? Pero habrá que plantearse el centro de alerta para qué sirve, porque si un centro no es capaz de dar una alerta, es decir, y además, claro,
porque no es que no la dé, es que la desestimaron. Sí, no, es que esa es la de Simón. Ahí ha habido una... No, toda Europa no. Todo igual. Es decir, es que no socialicemos el error. Está bien que eso... Es decir, aquí se miró con una arrogancia insufrible porque eso era de China. Porque como los chinos son peores, ¿no? Y los chinos... Y la semana del 9, aquí, en este programa, claro. Y podemos recuperar los totales, claro. Las declaraciones, muchos nos planteábamos por qué en Alemania, en Francia, estaban limitando los aforos, estaban ya impidiendo actos multitudinarios y aquí no. Pero nosotros no somos médicos, vamos a ver, es que hay que separar un poco. Yo soy periodista y me puedo equivocar, y puedo acertar o no acertar, ¿no? Pero es que resulta que tenemos unos señores que, en teoría, son grandes especialistas, porque claro, Simón es director de ese centro por algo. Es decir, el presidente no es funcionario, ganó una oposición y lo nombraron. Sí, pero no es profesor de investigación. ¿En época de Anamato? Cuidado, no, en la época socialista. Fue en la época de Zapatero. Pero en todo caso no es profesor de investigación del CSIC, no es un investigador de gran prestigio mundial, ni europeo, ni español. Yo no veo, yo lo pregunto, digo, ¿qué publicaciones tiene Simón? En el mundo universitario... Es un funcionario sin responsabilidad. Es que es una cosa increíble, ¿no? Y lo hemos certificado. Que os cuente una noticia de última hora, y es que está vinculado con lo que está diciendo el señor Nieto, y señor Nieto, se la comunico en directo. El Sindicato Unificado de Policía acaba de pedir a Moncloa que investigue si Sanidad e Interior evitaron reforzar la protección de los policías frente al COVID-19 por cuestiones estéticas y no sanitarias. ¿Le parece a usted bien que se investigue esto? Sí, me parece bien, más que por cuestiones éticas, por cuestiones de alarma social. El problema que Sanidad siempre decía es que no querían alarma social. Ojalá se quede un poquito. De lo que nosotros decíamos, porque la prevención de riesgos laborales, la prevención en general, se caracteriza por prevenir, por anticiparse a los acontecimientos, por evaluar las posibles consecuencias y adoptar medidas. Y evidentemente yo creo que Sanidad ahí pues no minimizó el riesgo, pensó que había menos riesgo y nosotros considerábamos con todo que el riesgo era alto y que había que anticiparnos. Hay una trama un poco más... Siempre digo que... Perdón, señor Nieto. Termine. Señor Nieto, ¿qué más quiere decir? No, yo siempre digo que en esto es como, lo decía en la entrevista de ayer, es como la utilización de los chalecos antibalas. Cuando hacemos un riesgo, la evaluación de un riesgo de cuántas policías pueden sufrir una herida por arma de fuego, resulta que son muy pocos. La probabilidad de que un policía determinado tenga una agresión por arma de fuego es poca, pero las consecuencias, si la tienen, son altas, puede ser la muerte. Por eso los policías tienen que llevar chalecos antibalas. Pues en este caso es exactamente igual. La probabilidad es poca, pero las consecuencias son muy altas y había que adoptar esa medida preventiva. Hace referencia a José Antonio Nieto a una entrevista que le hacías tú en el Confidencial. Nacho, ya por último. Me gustaría explicar, tengo dos preguntas para él muy rápidas, pero me gustaría explicar que le cesan por una razón que nada tiene que ver con esto, en principio. Él tiene un jefe, que es el comisario Guillermo Blázquez, y él hablan y él dice, mira, tengo mucha gente en el servicio que depende de mí, el señor Nieto, y que tienen niños, que quiero saber cómo actuamos con ellos. Y el señor Guillermo Blázquez le manda un correo electrónico al señor Nieto, el señor Nieto distribuye entre sus técnicos ese correo y parece ser que no estaba firmado por la superioridad y le acusan de haberlo filtrado. Lo cierto es que quien se lo da a él es su propio comisario, con lo cual menuda filtración con su nombre. Pero me quiero saltar todo esto, señor Nieto, para preguntarle dos cosas, y muy rápidas. Una, ¿cree usted que si le hubiesen hecho caso nos habríamos ahorrado muchos muertos en España? Hombre, si se hubiesen adoptado las medidas preventivas antes, habría habido menos contagios y probablemente hubiese habido mucho menos muertos. Y no solamente en aquel momento, sino yo creo que posterior. Yo recuerdo que estando yo ingresado, tuve la neumonía vírica, como bien sabéis, estando ingresado, observaba que decían Sanidad que no había que utilizar mascarillas entonces, en el mes de marzo y de abril. Si entonces hubiesen utilizado mascarillas en aquellas épocas, probablemente el número de contagios habría sido también mucho menor y nos habríamos evitado muchos muertos. Solo me queda mi última pregunta, y es, durante los meses que ha estado usted de baja con el COVID-19 en el hospital, entre la vida y la muerte, desde la Dirección General de la Policía, ¿se han puesto en contacto con usted para saber cómo estaba? Solo mis compañeros, nadie de la superioridad, nadie de la Dirección General. No se han interesado en ningún momento. Pues lo sentimos, señor Nieto. Nos congratulamos de que se haya recuperado usted y ojalá hubiese habido más personas que hubiesen alertado sobre los riesgos de esta pandemia. Sentimos mucho que haya sido cesado porque necesitamos precisamente pepitos grillos, personas que hagan su trabajo y lo hagan con responsabilidad. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.